Difícil encontrar cómo en numerosas ocasiones ellos recibieron mensajes poderosos de Dios. No es difícil encontrar cómo Dios les hablaba y les revelaba su voluntad. Pero, desdichadamente, tampoco es difícil encontrar y ver cómo ellos desobedecían la voluntad de Dios y sufrieron grandemente debido a todo eso. Sufrieron porque no escuchaban. Y sufrieron porque simplemente no ignoraron lo que Dios les revelaba. Es por eso, por esta misma razón que hoy deseo yo que estudiemos un poquito, aunque sea, acerca del peligro que existe en no prestar atención a la palabra de Dios. El peligro es que cuando no escuchamos las advertencias, el resultado siempre es drástico, una caída drástica. Como ese Eutico que cayó del tercer piso por dormirse. En primer lugar, mis hermanos, hay que hablar sobre el peligro de no prestar atención a la palabra de Dios. Lo primero que podemos observar aquí es que ellos estaban reunidos el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿no? Y aunque Pablo tenía que irse, él les empezó a dar enseñanza. Y lo segundo es que podemos apreciar que la reunión se alargó. ¿Por qué se alargó? Bueno, la razón por la que se alargó la reunión fue porque ellos estaban en una comunión tremenda, un servicio tremendo que estaban teniendo allí. Y para todos aquellos que nos llamamos nosotros cristianos, esto es de suma importancia entender estas cosas, mis hermanos, en nuestra vida. ¿Me están oyendo, Misión Divina? Digo esto porque congregarnos y recibir de Él, congregarnos y entrar en una comunión profunda con Dios, tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Después de todo es a esto mismo que todos aquí estamos llamados. Fíjese bien cómo nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:9. Nos dice algo tremendo cuando leemos la palabra que dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es lo más importante. Pero ¿qué en este caso? Así que esto es exactamente fue el caso en este pasaje que estamos estudiando. Ellos estaban en una profunda comunión con Dios, o sea, estaban en la presencia de Dios. Ellos estaban escuchando la predicación de Pablo detenidamente, con calma, despacio. Esto deben hacer todos, excepto uno no lo hacía. Todos ellos estaban en una profunda comunión con Dios, excepto Eutico. Y es aquí donde comienza nuestra lección de este día para todos ustedes. ¿Cómo podemos ver? Este joven, mi hermano, se quedó dormido durante la predicación. Y la razón que podemos detectar inmediatamente en este versículo es que esto sucedió porque Pablo se extendió por un largo tiempo. Amén, gloria al Señor. Y esta fue la única razón por qué este joven se durmió y se cayó desde el tercer piso. Quizás el espacio de tiempo contribuyó de cierta forma, claro, pero les digo una cosa, que la razón principal fue porque este joven no estaba prestando atención a lo que Pablo estaba predicando. Y así tenemos media iglesia en todas partes, hombre. Ahora, no quiero que nadie me malinterprete. Yo estoy seguro que él lo escuchaba por un tiempo, aclaro. Y estoy seguro de que Eutico estuvo despierto por la mayor parte de la predicación, tal vez, ¿no? Pero sabes de una cosa, de lo que también estoy seguro es que llegó un momento cuando él apagó su atención de Pablo. En otras palabras, él dejó de prestar atención a lo que Pablo estaba ministrando.
Esto en realidad es algo que sucede con bastante frecuencia. Ya sabemos eso, ¿no? Y la razón por la que sucede es porque la persona determina que lo que se está predicando no tiene nada que ver con ella. Está buena la predicación, está poderosa, sí, que milagros, que María, que el otro, que tú quieras. O sea, pero a mí que me interesa, esto no tiene chiste, pero no me llama la atención nada de eso. Así piensan muchas personas. Por eso esto sucede porque el humano confía más en su propia opinión que en la palabra de Dios. Es decir, todos aquí pensamos que somos buenos. Todos pensamos que seremos aceptados por Dios. Pero es por esa misma razón que el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, encontramos algo tremendo, hermanos, una advertencia tremenda que hay que tener cuidado de todo esto, amén. Porque Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué esta advertencia? La respuesta a esta pregunta también la encontramos en el libro de Proverbios también, Proverbios 14, 12. Allí dice algo maravilloso, tremendo. Fíjense bien, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjense lo que dice. Y por esta razón que el creyente tiene que siempre estar atento a los mensajes de Dios que se dan en la iglesia. Por eso, si hablamos del sueño, ¿sí? En el libro de Hechos 29 que hemos leído, sí, se habla del sueño y en el original griego aparece y es la palabra himnos. ¿Y sabe de dónde salió la? Ministerio Misión Divina presenta Maná Apostólico, unos momentos dedicados a regenerar al necesitado, enseñando nuevas iluminaciones bíblicas para la victoria en la vida personal. ¿Y sabe de dónde salió la palabra hipnotización? Cuando te hipnotizan, de himnos, que allá aparece, que significa hipnotizados por Satán. Y también puede usarse en sentido figurado, como estupor espiritual. O sea, ese estado donde uno está como apagado por dentro y deja de reaccionar a la voz de Dios. Tremendo. Por eso es importante esto, porque, amén, todavía servimos a un Dios de milagros. Sí, mi llamamiento es avivamiento, son los milagros, las maravillas, las señales. Recuerdo que en 1986 visité a una familia de apellido Álvarez. Y Silvia, su madre, no podía tener bebés. Antes de irme, de salir por la puerta, después de visitarlos y platicar y todo esto, ¿sí? Y ya estaba en la puerta de la salida, volteé y le dije a José y a Silvia, o sea, al esposo y a ella, le dije, al despedirnos de su hogar, ¿sí? Orando por ellos, recibí la palabra de sabiduría y de sanidad para su matriz. Y le dije a José que ella iba a tener un bebé. Y es más, hasta nomás se quedaron viendo así, y hasta le dije, buscan el nombre de una vez. Y ellos, platicando ya, ellos dijeron que se llamaría Emanuel Álvarez. Y este jovencito todavía está en la iglesia Misión Divina. El domingo allí estuvo y allí va a estar también el domingo. No falla, jamás deja de ir a la iglesia. Gloria al Señor. Sus padres ya no van, ya no fueron, pero él no deja de ir a la iglesia. Se fueron a vivir para Florida, para los trabajos, pero él estaba pequeño, gloria al Señor. Pero nunca dejó de mandar el diezmo, ahorita ya por 30 años o más. Nunca. Sí, por eso el avivamiento es poderoso, es necesario. Pero hay que poner atención a la palabra. Porque si vas dormido y no entiendes y no escuchas la palabra, no pones atención,
es difícil que recibas un milagro de parte de Dios. Por eso, en segundo lugar, hay que tener en cuenta lo que es el peligro de dormir espiritualmente. Porque cuando hablamos de Eutico, sí, Eutico se quedó dormido físicamente durante la predicación, y esto es algo que puede suceder también en muchos lugares. Pero no es de estar dormido físicamente, sobre todo, sino que yo deseo hablarles hoy en esta noche. Por eso les estoy hablando de esto, ya que aquí nadie viene a dormir a la iglesia. No es para dormir, hombre, sino que hoy yo deseo que aprendamos acerca de estar dormidos espiritualmente, ya que esto si es un problema serio en estos últimos tiempos, hermano. Serio. Porque pueden hacer tiempo para ir al cine y ver una película de 2 o 3 horas, pero en el culto se están durmiendo. O pueden ir a la playa o algún carnaval, algunos juegos de carnaval, y pasar 3 o 4 horas ahí divirtiéndose ahí como en lo mundano, gloria al Señor para siempre, y no les da sueño, pero vienen a la iglesia y están distraídos y están pensando en el trabajo, y están pensando en todo. Hasta cierto punto están dormidos espiritualmente. Por eso yo digo que es un serio problema, porque en el cuerpo de Cristo existe un gran número de personas que han quedado dormidos en los bancos, de las iglesias, en las sillas de las iglesias, de las congregaciones. Pastor, que me estás oyendo, ¿tú sabes bien que estoy hablando? Existen muchas personas que, tal como este joven Eutico aquí, el diablo les ha cantado las mañanitas y han caído bien dormiditos profundamente durante la predicación. Porque mira, las razones principales de estas son muchas razones. Pero el motivo más grande es porque muchos claman que no entienden la palabra de Dios. Muchos claman y dicen que leen la Biblia, pero que no logran obtener el significado de lo que han leído. Hermanos, miren, ponme atención, hermanita, escúchame. Pero una gran realidad es que si queremos entender lo que Dios nos habla a través de su santa palabra y divina palabra, si queremos lograr un mejor entendimiento de una predicación, entonces no podemos simplemente leerla y escucharla y nomás es todo y ya. Y siempre hay que estar pensando que ya saben todo, ya sé todo. Cuando solo leen la palabra cada y cuando durante la semana, esa es la verdad. Y sobre todo la juventud está así. Para poder obtener el significado de su palabra y sus mensajes, tenemos que estudiarles, tenemos que meditar en la palabra bien, y más importante que todo, tenemos que aplicarlo en nuestro vivir diario. Yo estoy todavía como doctor que soy en teología, todavía yo estudio la palabra por lo menos 7 o 8 horas al día, o más. Fíjense cómo nos dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 37. Levítico 19, 37, sí, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová, dijo. ¿Está fijando lo que dice? Ponerlos por obra. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque ya conoce a su gente. Ya conoce a los que se dicen ser cristianos. Ya conoce a los que se entregan a Dios y ya saben todo, y como si nada. No, hermano, no. Mis hermanitos, porque miren, la realidad es que si no estamos haciendo esto, si no estamos guardando y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, entonces nunca lograremos entender el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? La mayoría no me puede ni contestar siquiera.
O tal vez unos están diciendo, bueno, mi propósito pues, es trabajar, mi propósito es ir al colegio y graduarme, mi propósito es ser, ir a la universidad y ser un doctor o un licenciado. Mi propósito es eso, mi propósito es trabajar todo lo que pueda para hacer dinero y hacer un negocio y enriquecerme y tener propiedad. ¿En serio? ¿Eso es lo que es nada más? Hay que conocer el propósito de Dios con nuestra vida. Debe tomar prioridad, ya que la voluntad